Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. De la mañana con 1 minuto. Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Pura Noticia Matinal de este lunes, 8:02. Tenemos cielos bastante cubiertos en nuestra región de Valparaíso, en la zona costera, en la comuna de Concón, de Viña del Mar, y en la propia ciudad Puerto de Valparaíso tenemos cielos completamente nublados, una vaguada costera bastante intensa, llovizna bastante ahí fluida, para que tengan atención los peatones quienes nos escuchan, tanto los peatones, ¿cierto?, como los automovilistas que nos escuchan a esta hora de la mañana en la 102.5 FM y en la 90.9 FM, a manejar, ¿cierto?, con precaución, andar siempre a la defensiva. Los peatones también, doble ojo, porque tenemos lloviznas bastante intensas, por lo que hace, ¿cierto?, que el pavimento esté bastante resbaladizo a esta hora de la mañana. Tenemos 16 grados, pero como se los mencionaba, una vaguada costera que no da tregua en la costa de nuestra región de Valparaíso, así que a transitar con precaución durante esta jornada. Venimos de un fin de semana bastante movido, un terremoto internacional que sin duda nos sacudió a todos para comenzar este 2026. Fue temprano, durante la madrugada, me atrevo a decir, del sábado 3 de enero que se confirmó, ¿cierto?, la detención del dictador venezolano, de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. Él ya se encuentra, ¿cierto?, en la ciudad de Nueva York, ya fue trasladado hasta Estados Unidos, está en suelo norteamericano y se espera, ¿cierto?, que durante esta jornada, durante este lunes 5 de enero, sea, ¿cierto?, se presente a la corte, ¿cierto?, comparecerá ahí en la corte de Nueva York. Eso se espera que sea a las 12 del día, a mediodía de este lunes, pero de hora local, lo que sería alrededor de las 14 horas, a las 2 de la tarde, hora chilena. Deberá comparecer el dictador venezolano Nicolás Maduro ante el juez Alvin K. Hellerstein. Él será quien presida finalmente con esta sesión, ¿cierto?, en la corte neoyorquina durante este lunes. Le tenemos todos los detalles de lo que pasó este fin de semana a nivel internacional, pero antes los invito a que revisemos nuestros titulares. El presidente electo José Antonio Kast sostuvo un diálogo con el presidente de Perú respecto a la situación que enfrenta Venezuela. Ambos concordaron en la necesidad de que haya una transición democrática en tierras venezolanas. Lautaro Carmona criticó la defensa del presidente electo de José Antonio Kast a la detención del dictador venezolano de Nicolás Maduro, el timonel del Partido Comunista. Además, respaldó la postura del presidente de la República, de Gabriel Boric, respecto a la situación que ocurre en Venezuela. Nicolás Maduro, como se los adelantaba, comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal de Nueva York en Estados Unidos. Esta cita tendrá lugar a mediodía de este lunes, 12 horas, hora local, por supuesto, eso será 14 horas, hora nacional. Comparecerá finalmente Nicolás Maduro ante la corte neoyorquina. El dictador venezolano, recordemos, fue capturado durante la madrugada de este sábado 3 de enero en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia a Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Defendió, ¿cierto?, un cambio de régimen y la reconstrucción institucional del país. Así que esta advertencia ahora es para Delcy Rodríguez. Aseguran que José Antonio Kast ya tendría definido a su futuro gabinete, quienes asumirán, ¿cierto?, el próximo 11 de marzo. Fuentes cercanas afirman que fue el propio presidente electo quien lideró completamente este proceso para definir los cargos que tendrán su futuro gabinete.
Y en nuestra región de Valparaíso nos vamos con información de carácter policial que las vamos a estar revisando más adelante con nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, porque un macabro hallazgo de un cadáver entre el camino de la comuna de La Cruz y la comuna de La Calera se dio este fin de semana. La víctima estaba amarrada de pies y manos y presentaba además un disparo en la cabeza. 8 de la mañana con 6 minutos, se lo adelantábamos, ¿cierto? Le tenemos todo el detalle de lo que pasó finalmente durante este fin de semana a nivel internacional, el conflicto, ¿cierto?, de Venezuela con Estados Unidos, lo que terminó, o bien empezó este sábado, ¿cierto?, con la captura del mandatario, del dictador venezolano Nicolás Maduro, y quien, por supuesto, prestó palabras. Le vamos a hacer un completo resumen de qué pasó este fin de semana. Escuchamos entonces las palabras que tuvo este sábado para ¿cierto?, abordar esta detención, ¿cierto?, de Nicolás Maduro, quien ya fue trasladado, recordemos, hasta Estados Unidos, ya se encuentra en Nueva York y será formalizado, ¿cierto?, durante este lunes. Recordemos que es el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York quienes indicaron que el dictador venezolano Nicolás Maduro comparecerá, ¿cierto?, a mediodía de este lunes ante la Corte neoyorquina. Estados Unidos contra Maduro Moros. Habrá una vista para el caso mencionado este 5 de enero del 2026, informó el Tribunal de Nueva York. Se celebrará bajo la supervisión, como se lo adelantábamos, del juez Elvin K. Hellerstein en la calle Pearl 500 en la sala 26A. Explicaron en un escueto texto que fue difundido durante la tarde de este domingo en Estados Unidos. Está previsto que, además de Maduro, también comparezca su esposa, Cilia Flores, quien, recordemos, también fue capturada y trasladada hasta suelo norteamericano y también sería formalizada durante esta jornada. Cabe mencionar que Nicolás Maduro, recordemos, fue apresado por militares de las Fuerzas Especiales estadounidenses en una incursión en la capital de Venezuela, en la ciudad de Caracas, durante el sábado, pero fue muy de madrugada. Posteriormente, ¿cierto?, fue trasladado a un buque de guerra que estaba ubicado ahí estratégicamente en las costas y después llevado hasta la base aérea de la Guardia Nacional. Y posteriormente ya sabemos, ¿cierto?, está recluido en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn. El venezolano, recordemos, que está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista, de acuerdo al pliego de cargos citado, ¿cierto?, en el Código Penal de Estados Unidos, el que además recoge el cargo de fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada. Y recordemos que además está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y también conspiración para la posesión de ametralladoras o artefactos destructivos. Veamos, ahora sí los quiero invitar a que escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, bien digo, Donald Trump, durante este fin de semana, este sábado. Lo escuchamos. Por instrucciones mías, Estados Unidos, nuestras Fuerzas Armadas, realizaron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela. El poderío militar aéreo, marítimo y terrestre de Estados Unidos lanzaron un espectacular asalto, un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un embate contra una fortaleza militar en el corazón de Caracas para aprender al dictador Nicolás Maduro y someterlo a la justicia. Este ha sido uno de los actos de demostración más importantes del poderío militar de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Y si piensan en esto, ha habido otras operaciones muy importantes, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra al-Baghdadi, y la aniquilación de los sitios nucleares de Irán recientemente en la operación Martillo de Medianoche. Operaciones perfectamente ejecutadas. Ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho lo que hizo Estados Unidos desde ayer en un periodo muy corto.
las capacidades militares de Venezuela fueron neutralizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, trabajando con nuestras autoridades policiales, capturaron exitosamente a Maduro en medio de la noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas prácticamente se habían apagado debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y fue una operación letal. Él fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y ahora ambos van a enfrentar la justicia de Estados Unidos. Maduro y Flores han sido encausados en el Distrito Sur de Nueva York por Jay Clayton por su campaña de letal narcoterrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que tuvieron un éxito tan resonante durante la noche, con poderío, precisión y competencia. No se habían visto cosas similares. Habían visto otras operaciones militares, otras que fueron embarazosas. Si piensan en Afganistán o lo que pasó en la era de Jimmy Carter, era otra época. Ahora volvemos a ser un país respetado, quizá como nunca antes. Estos combatientes perfectamente entrenados trabajaron en colaboración con autoridades policiales de Estados Unidos. Estaban esperando por nosotros, lo sabían, teníamos numerosas embarcaciones en el mar, sabían que esto era inminente. Estaban en alerta, pero fueron doblegados muy rápidamente, incapacitados. Si hubieran visto lo que había anoche, se impresionarían. No sé si lo van a llegar a ver, pero fue algo increíble. Ningún efectivo estadounidense perdió la vida y ningún elemento militar de Estados Unidos se perdió. Teníamos numerosos helicópteros, aviones, mucha gente involucrada en esta lucha. Pero piensen en esto, ni un solo elemento de equipo militar se perdió, ni un solo efectivo militar, lo cual es más importante, resultó lesionado. Estados Unidos tiene la fuerza militar más capaz y poderosa del mundo, con destrezas que pueden amedrentar a nuestros enemigos. Tenemos los mejores equipos del mundo. Nadie tiene arsenales como los nuestros. Si piensan en las embarcaciones, hemos neutralizado el 97% de las drogas que viajan por mar. Cada embarcación puede matar en promedio unas 25.000 personas. Hemos destruido el 97%. Escuchábamos las palabras del presidente estadounidense de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, quien, recordemos, comparecerá ante la Corte neoyorquina durante esta jornada. Este lunes 5 de enero, la cita es a mediodía. A las 12 del día debería comparecer Nicolás Maduro y se espera también que lo haga su esposa en esta corte ubicada en Nueva York. Nicolás Maduro ya se encuentra en Nueva York y comparecerá durante esta jornada. Y quien también tuvo palabras, ¿cierto?, para referirse a su captura fue la presidenta ejecutiva, ¿cierto?, de Venezuela, la vicepresidenta, actual presidenta ejecutiva. Nos referimos a Delcy Rodríguez, quien exigió de forma inmediata la liberación del presidente Nicolás Maduro y también de su esposa, de Cilia Flores, quien, recordemos, también fue capturada y comparecerá durante esta jornada. Tras su detención, calificó este hecho como un secuestro de Delcy Rodríguez y una grave agresión contra la soberanía del país de Venezuela. En una conferencia ante la Nación, Rodríguez aseguró que todo el país se encuentra unido para poder garantizar los bienes y servicios a su pueblo. Destacó además que el gobierno mantiene el control institucional y el funcionamiento del Estado en medio de esta crisis, esta nueva crisis que azota a Venezuela. La autoridad además realizó un llamado directo a la ciudadanía a defender la vida y la paz, advirtiendo que no puede quedar ni un solo venezolano solo. Esas fueron las propias palabras de Delcy Rodríguez y apuntó además contra los sectores a los que calificó como extremistas, responsabilizándolos además de promover la ofensiva armada extranjera
en el país venezolano. Además, sostuvo que todo el pueblo se encuentra indignado por la detención de Maduro y de la primera dama. Esas fueron parte de las palabras de la actual, ¿cierto?, presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien quiero invitarlo precisamente a que escuchemos a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. A partir de este momento, a nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto, estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino, en paz, en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela, del derecho a la paz venezolano y del derecho a un porvenir y a la felicidad social de nuestro pueblo. Allí vamos nosotros, cabalgando con nuestro padre libertador en Angostura. Vamos cabalgando con él en la campaña admirable. Vamos cabalgando para liberar a la patria grande. Y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos, se lo pueden hacer a cualquier país. Hoy se lo hicieron al pueblo de Bolívar. Y tengan ustedes la certeza de que el pueblo venezolano, que es sabio, que es paciente, que tiene paciencia estratégica, sabrá encontrar el camino para la defensa de la paz, para la defensa de la tranquilidad y para la defensa de la patria. Muchísimas gracias a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Bueno, y la detención, ¿cierto?, de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos también trajo repercusiones en suelo nacional, en nuestro país. Y fue el propio presidente electo, José Antonio Kast, quien calificó como una gran noticia para la región la detención del dictador venezolano de Nicolás Maduro, quien además aseguró que su salida del poder representa un punto de inflexión para toda América Latina tras años de inestabilidad política, migratoria y de seguridad. Si bien el presidente electo no se ha referido a lo sucedido, no ha hablado, ¿cierto?, no ha prestado declaraciones más concretas acerca de lo que vive Venezuela, sí emitió un ex-tweet, ¿cierto? Un ex que se llama ahora. En sus redes sociales, el presidente electo se refirió a la detención de Nicolás Maduro, lo que calificó, como se los mencionaba, como una gran noticia para toda la región, para toda Latinoamérica. Asegura que su permanencia en el poder, sostenida por un narcorrégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanas y venezolanos y además desestabilizó a toda América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, aseguró José Antonio Kast, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional. Ahora, aseguró José Antonio Kast, que comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas. Coordinar también el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país, además de apoyar la recuperación de su sistema democrático y poder avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado. La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al derecho internacional. Esas fueron las palabras que emitió José Antonio Kast, el presidente electo de nuestro país, tras la detención de Nicolás Maduro, quien, recordemos, será formalizado, deberá comparecer contra una corte neoyorquina durante este lunes a mediodía junto a su esposa.
Quien sí habló, quien sí prestó declaraciones fue el actual presidente de nuestro país. Nos referimos a Gabriel Boric, de quien los quiero invitar a que escuchemos cuáles fueron las palabras del mandatario de nuestro país. Como gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad. Es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar. La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del presidente de nuestro país, ¿cierto? De Gabriel Boric, ahí que estaba hablando con los demás ministros, ¿cierto?, sobre esta detención del del dictador venezolano, ¿cierto?, de Nicolás Maduro. El presidente Boric advirtió que esta intervención de Estados Unidos en Venezuela sienta un precedente peligroso. Esas fueron parte de las palabras del mandatario, quien además condenó, ¿cierto?, la operación militar estadounidense y advirtió que el control extranjero sobre el territorio venezolano, vulnera todo tipo de derecho internacional. Esas fueron parte de las palabras de Gabriel Boric, y quien también tuvo palabras para referirse a la detención de Nicolás Maduro desde nuestro país, desde territorio nacional, fue el actual ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. Lo escuchamos. Hemos dispuesto la apertura de una línea de atención especial para nuestras ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en territorio venezolano. Hasta ahora no hemos tenido noticias de situaciones complejas en las que pueden haberse encontrado,
Estamos obviamente en contacto también a través de nuestra embajada en Colombia, que se ocupa, digamos, informalmente de la situación de nuestros connacionales en Venezuela, y hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido ninguna información respecto de alguna situación realmente compleja en que lo que los puede haber afectado personalmente. Precisamente pueden acercarse los ciudadanos nacionales a la Embajada de Colombia, ¿alguna otra embajada también? Bueno, se pueden acercar y pueden utilizar obviamente las vías que están abiertas. Tenemos una línea telefónica especial justamente a disposición de las personas que deseen utilizarla, y también por vía de redes sociales. Nuestra Dirección General Consular está absolutamente pendiente de eso, hay instrucciones muy claras y tenemos, digamos, a nuestros especialistas también movilizados para atender cualquier necesidad que pueda surgir. Bueno, es evidente que hay una diferencia entre ambas declaraciones. Yo no me corresponde entrar a referirme a la declaración del presidente electo. Lo que sí puedo afirmar es que la posición de Chile es una posición que se basa en elementos históricos. Chile siempre ha expresado su rechazo al uso de la fuerza, también en el continente latinoamericano hay una serie de eventos en los cuales se manifestó esa posición. Creemos que eso es parte de una política de Estado y justamente creemos que es importante preservar esos principios en materia de política exterior. Canciller, en ese sentido, ¿no hay una preocupación de que los esfuerzos que se estén haciendo por estas horas para unar posiciones con gobiernos progresistas quizás finalmente vaya a ser dejado de lado a partir del 11 de marzo con la nueva administración? No quisiera especular sobre esa posibilidad. Este gobierno se mantiene hasta el día 11 de marzo y obviamente vamos a mantener nuestra posición histórica, tradicional, en lo que respecta a esta situación. La misma política que ha adoptado Chile durante estos años de administración del presidente Boric, considerando los esfuerzos en materia bilateral con Venezuela, multilateral también con otros países, los llamados al diálogo, las instancias internacionales también, donde Chile ha abordado la crisis que se vive en Venezuela. ¿Hay alguna autocrítica por parte de nuestro país, siendo parte de un bloque progresista, de no haber encontrado una solución a esta crisis en estos años y haber dejado espacio para que finalmente el presidente Trump, por medio de la fuerza, busque una solución? Bueno, lamentamos efectivamente este desenlace de la situación. Chile siempre ha abogado por una transición pacífica en Venezuela. La posición nuestra respecto del régimen de Maduro es bien conocida. El presidente Boric fue uno de los críticos más duros de la dictadura de Maduro y nosotros hemos tratado muchas veces de poder ejercer un papel de mediación para dar una solución pacífica y generar un proceso de transición pacífica a la democracia en Venezuela. Lamentablemente eso no fue posible, eso no dependió de nosotros, tampoco de algunos otros países de América Latina que compartieron este mismo esfuerzo y lamentablemente al final se produjo el desenlace que estamos lamentando. Escuchábamos las palabras recién del ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, de Albert Van Claveren, ¿cierto? El canciller, quien se refería a la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, quien comparecerá este lunes a mediodía ante una corte neoyorquina, lo que se espera que haga junto a su esposa. Debería estar acompañado ahí de Cilia Flores, ¿cierto? Quien es la esposa de Nicolás Maduro y también fue detenida por Estados Unidos y llevada a suelo norteamericano. Pero en nuestro país también esto generó amplias repercusiones y quien también se refirió a la detención de Nicolás Maduro fue el actual senador de nuestra región de Valparaíso. Nos referimos a Francisco Chaguán, quien lo hizo, ¿cierto?, como presidente de la Unión de los Partidos Latinoamericanos. Lo escuchamos cuáles son las palabras de Francisco Chaguán ante la detención de el ¿cierto?, ante el dictador, ¿cierto?, venezolano Nicolás Maduro. En reunión de emergencia de la Unión de Partidos Latinoamericanos, con su mesa ampliada y con los representantes de cada uno de los partidos políticos miembros, se ha adoptado la siguiente resolución: exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela ya.
La Unión de Partidos Latinoamericanos observa con extrema atención la situación política y los derechos humanos de la República de Venezuela tras los acontecimientos recientes que culminaron con la salida del poder de Nicolás Maduro. La prolongada crisis política en Venezuela, caracterizada por años de represión sistemática, ruptura de las garantías democráticas y detención de quienes disienten, ha provocado una emergencia de derechos humanos sin precedentes en la región. En ese contexto de transición en ciernes, demandamos la inmediata liberación y además que sea incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos y el fin de toda forma de persecución contra opositores y sectores disidentes sin excepción alguna. Asimismo, subrayamos que en la vigencia del Estado de Derecho y el pleno respeto a los derechos humanos no constituyen una concesión, sino una base ineludible, indispensable para la reconstrucción democrática de Venezuela. Reafirmamos que toda transición política auténtica, sea impulsada interna o externamente, parte necesariamente de la libertad de todas las voces, del respeto del pluralismo político y de un compromiso firme con la restitución de las garantías civiles y políticas. Del mismo modo, hemos señalado ciertamente que es una condición ineludible que la UPLA adopte una posición de liderazgo. Escuchábamos ahí las palabras del actual senador de nuestra región de Valparaíso, de Francisco Chaguán, quien recordemos también es el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, quienes debieron tener una reunión de emergencia por la detención de Nicolás Maduro. 8 de la mañana con 32 minutos, ya está conectado con nosotros el experto. Nos referimos al analista político, analista también internacional, a Felipe Vergara. Ya vamos a estar conversando con él, pero primero que todo hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más informaciones acá en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Y 7 minutos de este lunes 5 de enero, ya estamos de regreso acá en Pura Noticia Matinal para que sigamos revisando las principales informaciones de todo el fin de semana, un fin de semana bastante noticioso que tuvimos a nivel internacional y por supuesto también las informaciones de nuestro país y de nuestra región de Valparaíso. A continuación los invito a que revisemos los titulares. El presidente electo José Antonio Kast sostuvo diálogo con el presidente de Perú respecto a la situación que vive Venezuela. Concordaron en la necesidad de que haya una transición democrática en suelo venezolano. Lautaro Carmona criticó la defensa de José Antonio Kast a la detención de Nicolás Maduro, el presidente, el timonel del Partido Comunista. Además, respaldó la postura que tuvo el actual presidente Gabriel Boric respecto a la situación que atraviesa en esta actualidad Venezuela. Nicolás Maduro comparecerá este lunes al mediodía ante el Tribunal Federal de Nueva York en Estados Unidos. El dictador venezolano fue capturado durante la madrugada de este sábado en Caracas por Estados Unidos y ya se encuentra en suelo norteamericano. El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una dura advertencia a Delcy Rodríguez tras capturar a Nicolás Maduro. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió un cambio de régimen y la reconstrucción institucional del país. Aseguran que José Antonio Kast ya tendría completamente definido su futuro gabinete, el que asumiría el 11 de marzo de este año en curso. Son fuentes cercanas quienes afirman que fue el propio presidente electo quien lideró por completo este proceso de su futuro gabinete. Un macabro hallazgo de un cadáver tuvo lugar en el camino que une las comunas de La Cruz y de La Calera en nuestra región de Valparaíso. La víctima estaba amarrada tanto de pies como de manos y además presentaba un disparo en la cabeza.
Bueno, se lo adelantamos antes de irnos a comerciales, 8 de la mañana con 40 minutos, estamos completamente en vivo y en directo, y ya está conectado con nosotros el doctor en comunicación y también es director de posgrados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Nos referimos a Felipe Vergara, que nos acompaña esta mañana para que podamos abordar la situación que vive Venezuela. ¿Cómo está, Felipe? Buen día, muchas gracias por estar con Pura Noticia Matinal. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Felipe, queríamos conversar contigo, ¿cierto?, de la situación interna que vive Venezuela, ¿cierto?, tras ser capturado el dictador Nicolás Maduro, quien deberá comparecer durante este lunes ante la Corte neoyorquina. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con Venezuela? Es la vicepresidenta, ¿cierto?, Delcy Rodríguez, quien queda a cargo del país. ¿Y qué es lo que se espera para los próximos días? Mira, hay que partir de la base, Camila, que es bastante incierto, porque quien lidera esto, el presidente Donald Trump, no siempre da luces y claridades de su actuar, ¿ya? A veces es un poco dubitativo y eso puede eventualmente confundir. Inicialmente uno suponía que por una eventual afinidad que se mostraba entre él y Corina Machado, lo lógico era que el Mundo González eventualmente asumiera, que se volviese a ese modelo electoral en el cual el Mundo González ganó categóricamente, y con el apoyo de la líder que hoy día lleva adelante Corina Machado, el premio Nobel también de la Paz, se iba a restituir un modelo en base a esos rostros. Sin embargo, en el transcurso de estos pocos días, ya los primeros atisbos por parte de Trump es que él va a empezar y va a avanzar en las negociaciones con Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta que hoy día ya es, entiendo, presidenta encargada de Venezuela y que es una representante del régimen. O sea, es la segunda después de Maduro. Entonces, eso modifica un poco el naipe. Cuando además escuchamos la declaración de Trump, la conferencia, en la que dice que ellos van a estar en Venezuela lo que sea necesario hasta que se restituya el orden, eso también nos da ciertos indicios de que esto puede ser de larga data, como pudo ser en Irak, como pudo ser en Afganistán, y no un modelo cortoplacista como fue lo que sucedió en Panamá. Felipe, y hay una figura que ha estado bastante ausente durante este fin de semana, que no se le ha visto pero ni una luz. Nos referimos a Diosdado Cabello. Está completamente ausente por estos días. ¿Qué pasará con él? ¿Será finalmente Delcy Rodríguez quien quede a cargo, ¿cierto?, del gobierno, ¿cierto?, quien quede como presidenta interina? ¿O deberíamos ver en los próximos días ya asumir o aparecer al menos a Diosdado Cabello? Mira, Diosdado Cabello creo que debe estar guardado. Voy a procurar guardarse lo más posible, porque es un personaje, si Maduro era complejo, Cabello es siniestro. Entonces, para Estados Unidos no es un personaje que dé ciertas garantías. Yo creo que él va a tener un segundo plano. Él, el ministro de Defensa, el procurador general, creo que era el nombre exacto, no recuerdo el nombre de este minuto, yo creo que van a tener un rol bastante más secundario, porque han sido los más vehementes con Estados Unidos y los más defensores incondicionales a Maduro. Así que deduzco yo que deben estar en procesos de negociación, pero una negociación directa con Estados Unidos. La misma negociación que quizás llevó a la captura de Maduro es la negociación que ellos están teniendo para poder acogerse a algún eventual beneficio, poder asilarse en algún país más afín a ellos, como pasó con Siria recientemente, su presidente. Entonces, me parece que por ese lado van, y que no debieran tener un rol protagónico, porque ellos sí son bastante personificados en lo que es el narcotráfico, en lo que es el tema de la delincuencia. Recordemos que Diosdado Cabello está vinculado hasta el caso del teniente Ojeda. Entonces, hay ahí una cúpula muy, muy compleja. Así que deduzco que van a tener un rol bastante menos protagónico y buscando hoy día la negociación que les permita salvarse.
Tú hablabas del caso del teniente Ojeda, ¿cierto? Del asesinato, bien digo, que hubo en nuestro país del exteniente venezolano que se encontraba con asilo en nuestro país y fue finalmente asesinado. Eso también fue mencionado durante este fin de semana, ¿cierto? ¿Crees que tengamos algunas luces sobre ese caso con la captura de Nicolás Maduro? ¿Que tengamos algún avance en la investigación? Difícil ahora, ¿no? Creo que tanto Venezuela como Estados Unidos hoy día están concentrados en otros temas. Y además, más difícil es aún porque se pensó inicialmente que con la captura de Maduro caía el régimen, que era como un hecho lógico. Sin embargo, la captura de Maduro no significó que la dictadura venezolana caiga, sino que se puso a otra persona, Delcy Rodríguez, hoy día en el poder, que es cercana o ha sido cercana habitualmente a Maduro y fue antes a Chávez, pero el modelo dictatorial se mantiene, o sea, no se ha llamado a elecciones libres, no se han abierto mayormente las fronteras. Es verdad que esto pasó un fin de semana, uno espera que prontamente las embajadas empiecen a abrirse, espera que el aeropuerto empiece a recibir vuelos internacionales también, que estaban prohibidos, que empiece un mayor comercio y una mayor transición a un modelo más democrático. Pero hasta hoy día es bastante incierto qué es lo que va a suceder y qué hay detrás de esto. La forma puede que a muchos no nos haya gustado, ¿no? No hay duda que la manera en que se interviene un país, otro país, para quienes estamos en el mundo del análisis internacional, es algo que nunca es conveniente y bueno, ¿no? Las formas. Pero el fondo inicial parecía ser bastante entendible. O sea, había que sacar a Maduro porque era claro que él no iba a salir por la suya, ya se le habían dado varias oportunidades. Sin embargo, en el transcurso de estas horas, el fondo también se ha modificado, porque si el fondo era derrocar este gobierno, pareciera que ese fondo no está sucediendo. Y sí han surgido nuevos fondos, porque si el fondo era contra el narcoterrorismo o contra la democracia, hoy día pareciera que el fondo es los intereses creados por Estados Unidos hacia el petróleo venezolano. Es parte importante de la conferencia de prensa que tuvo Donald Trump, se enfocó en el petróleo, ¿no? Y que este petróleo es perteneciente a Estados Unidos. Entonces, tanto el fondo como las formas se han ido modificando un poco durante los días, y eso nos deja bastante inciertos de lo que pueda suceder en el mediano y corto plazo. Lo hemos visto con Rusia y Ucrania, dobleces en que un día el presidente Trump estaba bastante afín a Putin y días que estaba bastante más cercano al presidente ucraniano. Lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en Siria, en Irán. Entonces nos deja un poco descolocado. El modelo de política exterior de Estados Unidos, a quienes estamos en esto, nos descoloca. Tú lo decías, Felipe, ¿cierto? El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su conferencia de prensa admite que su prioridad en Venezuela, más que las elecciones, es el petróleo. Él ya lo dijo, ¿cierto? Ya lo aseguró, que esa es su interés, ¿cierto?, con tomar detenido y sacar del poder finalmente a Nicolás Maduro. Trayendo el tema más a nuestro país, ¿cierto?, verlo más como en la arista nacional. Tenemos dichos bastante dispares, tanto del presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, el actual presidente de nuestra República, con los dichos que tiene el presidente electo, con los dichos de José Antonio Kast. Por un lado, el presidente Boric siente que lo que ocurrió, ¿cierto?, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, siente un precedente que es peligroso, así lo definió Gabriel Boric, mientras que el presidente electo José Antonio Kast calificó esta intervención como una gran noticia para toda la región. ¿Qué nos deja finalmente estas dos miradas tan distintas, ¿cierto?, que vienen desde nuestro país? Dos miradas completamente diferentes sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, son miradas distintas y claro, estamos en un periodo de transición además a un nuevo gobierno. En el caso del presidente Boric, creo que él se ajusta a lo que son los principios del derecho internacional y estas intervenciones militares es algo que el derecho internacional, que la ONU no apoya, ¿ya? Por ende, perdón, más allá de que en el fondo
el presidente Boric ha sido muy categórico en decir que hay una dictadura en Venezuela, no reconoció los resultados que Maduro dijo posteriormente a la elección de hace más de un año. Ha sido muy crítico de Venezuela, pero la forma en que se lleva este procedimiento es la que no se comparte. Por su lado, el presidente electo Kast también ha sido contrario y evidente a Maduro y su régimen, a esta dictadura, pero sí la avala la forma en que se llevó a cabo este procedimiento. Lo que no sabemos es el fondo. Ninguno de los dos hoy día apunta mucho al fondo, porque también el fondo es bastante cambiante. Yo considero que lo mejor en estos minutos es la moderación y la mesura, porque no se sabe realmente qué va a ir sucediendo día a día. Ya ayer Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista, dijo que si Delcy Rodríguez no se ajustaba a lo que él exigía, iba a tener peores penas de las que tiene Maduro. Entonces, sabemos cómo empiezan estas cosas, pero no necesariamente sabemos bien cómo terminan. Felipe, ¿y cómo es la figura de Delcy Rodríguez para Venezuela, cierto, para los venezolanos? ¿Cómo la ven a ella? ¿Como una transición de Maduro? ¿Es una figura potente? Es una figura relevante, es una figura que no solo es vicepresidenta, sino que también, eso es muy necesario y hábil Trump en esto, es la que maneja los hidrocarburos, o sea, el petróleo. O sea, que él lo maneja mejor que nadie, porque tiene a su cargo dentro de esa vicepresidencia los hidrocarburos de Venezuela. Yo creo que es una persona que es reconocida como miembro del régimen de Maduro, pero que pareciera que ya está allanándose, de acuerdo a las últimas declaraciones que se dieron ayer, se está allanando a conversaciones con el gobierno norteamericano y a buscar a través de ellos una transición. ¿Cuál es el tipo de transición? Si es una transición a elecciones libres, si es una transición a ceder la administración económica de los hidrocarburos a Estados Unidos, y a cambio de eso que nos dejen mantenerse en el poder, es parte del escenario bastante incierto. Más adentro de eso es difícil saber. Bueno, los periodistas sabemos que las comunicaciones en Venezuela, como en toda dictadura, son bastante restringidas. Entonces, no es mucho el acceso que tiene uno a lo que está sucediendo adentro de ese país, más allá de los contactos que tiene uno, en mi caso académicos, con líderes de allá, pero no mucho más en profundidad para saber realmente cómo se está viviendo esto al interior de Venezuela. Yo recomiendo en estos casos la mesura, porque es bastante incierto el futuro que puede deponer. Felipe Vergara, doctor en comunicación, director también de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Te agradecemos por estar con Pura Noticia Matinal durante esta mañana y darnos tu completo análisis de la situación que vive Venezuela, y vamos a estar, ¿cierto?, conectando dentro de los próximos días para seguir analizando cómo avanza esta situación entre Estados Unidos y Venezuela, que por supuesto involucra a toda América. Así que muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Seguimos con este tema, porque sin duda fue un completo terremoto lo que se vivió este fin de semana a nivel mundial. Así que ya está conectado con nosotros para seguir analizando a profundidad lo que está pasando tanto con Estados Unidos como con Venezuela y cómo afecta a nivel internacional, ¿cierto? Cómo afecta a todo el mundo. Así que vamos a hablar con Guillermo Holzman, analista internacional, que ya está conectado con nosotros y que también tuvo un ajetreado fin de semana. Lo vimos ahí participando en distintos lados. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días. Feliz año. Feliz año, muchas gracias por estar con nosotros este nuevo año 2026. Esperamos contar con su participación durante todo este año. Y queremos conversar con usted sobre lo que está pasando, ¿cierto?, en Venezuela. Donald Trump hace escasos ciertos minutos durante este domingo ya confirmó que su prioridad en Venezuela, más allá, ¿cierto?, de que hayan elecciones y de sacar a Maduro del poder, está en el petróleo. Ya lo dijo Donald Trump. Dijo que si es que China quería seguir adquiriendo, ¿cierto?, petróleo desde Venezuela, ahora lo iba a tener que hacer con él.
¿Cómo internacionalmente va a repercutir todo esto? A ver, yo creo que hay varios niveles de repercusión. El primero, quizás el más relevante ante la opinión pública, es la acción unilateral que hace Estados Unidos sobre Venezuela para cautelar los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos, esto en palabras de Donald Trump, y donde significa que la extracción que hace Nicolás Maduro le permite mantener la influencia directa y el control sobre todo Venezuela a través ahora de la cooperación, muy entre comillas, de Delcy Rodríguez. Y eso implica no solamente el acceso al petróleo y la recuperación de producción petrolera a manos de empresas estadounidenses, sino que significa restringir ya directamente el acceso al petróleo de países como Rusia, como Irán y como China particularmente, y eso está dentro de los objetivos de Estados Unidos de disminuir la presencia china en América Latina, y a su vez también define otras dos cosas adicionales. La primera en que finalmente Estados Unidos se hace cargo de su patio trasero, casi esto lo ha señalado Donald Trump literalmente, a través de una estrategia de seguridad nacional, donde impone una doctrina Monroe con el corolario Trump, o simplemente la nueva doctrina Monroe, la estilo Trump en América Latina. Y lo segundo es un golpe que no solamente va al narcotráfico, sino que también a todo lo que Donald Trump denomina el progresismo de izquierda en América Latina. Guillermo, también por otro lado, el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, había dicho hace algunas semanas que Maduro no iba a estar en el poder cuando él asumiera en marzo. Tenemos también por otro lado que la semana pasada fueron varios, ¿cierto?, los diplomáticos rusos que dejaron Caracas. ¿Esto estaba ya previsto? ¿Esto se sabía desde antes que iba a pasar este fin de semana? Probablemente había una certeza respecto a que la intervención de Estados Unidos en Venezuela se iba a producir de una manera que quizás nadie imaginó que sería como lo hemos visto desde el sábado a la fecha, sino que efectivamente ya el hecho de que Nicolás Maduro no hubiese querido renunciar, no hubiese querido irse al poder, finalmente ya auguraba en definitiva que iba a haber una intervención mucho más directa de Estados Unidos, y probablemente eso estaba en conversaciones informales entre la Casa Blanca y los interlocutores que tanto de China como de Rusia, que preveían justamente una acción mucho más directa, pero no sabiendo claramente cuál iba a ser el alcance y la forma en que se iba a realizar. Guillermo, y también, por otro lado, cierto que si bien quizás se preveía que esto sucediera, vemos a un Nicolás Maduro que más que preocupado ha estado prácticamente con un ambiente de fiesta. Hoy deberá comparecer ante el Tribunal de Nueva York, ¿cierto? Se espera que sea un juicio quizás más abreviado, porque no hemos visto a un Nicolás Maduro preocupado, ¿no? Sino que ha estado muy alegre, ha mandado saludos, ¿cierto? Ha sido todo lo que no se esperaba. ¿Tendrá ya el exilio listo en otro lado? ¿Qué se espera realmente que pase con Estados Unidos en esta situación? ¿Pagará Nicolás Maduro o más bien será exiliado a algún país y habrá algún acuerdo? A ver, yo creo que Nicolás Maduro lo que espera es que el régimen que él, digamos, se vio obligado a dejar a raíz de la expansión que hace Estados Unidos, mantenga los principios y los elementos fundantes de lo que es el chavismo y lo que es el madurismo en la práctica en los últimos años. En ese sentido, Nicolás Maduro apuesta con esa puesta en escena, esa suerte de interés y incluso buena disposición frente a sus aprehensores, de que efectivamente al interior del régimen va a ser muy difícil, vamos, dejar de lado todo lo que se ha construido en términos ideológicos y en términos de control estatal de la población venezolana. Y algo de eso vimos en la declaración de Delcy Rodríguez ayer domingo, donde establece de que Nicolás Maduro es el presidente, digamos, legítimo de Venezuela, y donde a pesar de eso va a haber una cooperación dentro de determinados marcos. Al lado de aquello está la declaración de China, donde efectivamente se pide la libertad de Nicolás Maduro, muy en la línea de lo que dice Delcy Rodríguez, y que se busca una salida negociada. Entonces, la conclusión es que hoy día el régimen de Delcy Rodríguez, en definitiva, busca una negociación donde se pueda mantener la esencia del régimen de chavista y de Nicolás Maduro en el futuro, a pesar de la cooperación que puedan tener con Estados Unidos. Y eso obviamente hoy día está en pleno desarrollo y vamos a ver efectivamente cuál es la respuesta de Estados Unidos. Por lo pronto, el propio Donald Trump en declaraciones recientes ha señalado
de que si Delcy Rodríguez no hace lo correcto, muy entre comillas, hacer lo correcto significa hacer lo que Estados Unidos está pidiendo, su futuro puede ser igual o peor que el que ha tenido Nicolás Maduro. Tú bien lo decías, Guillermo, porque finalmente es la figura de Delcy Rodríguez la que toma el mando, ¿cierto?, del régimen. Finalmente la cara visible tras la detención de Nicolás Maduro que ha tenido el régimen ha sido la cara de Delcy Rodríguez. Y había un personaje que ha estado completamente ausente durante este fin de semana y nos referimos a Diosdado Cabello. Donald Trump, por su parte, no ha descartado nuevas intervenciones en Venezuela, no ha descartado el volver a bombardear Caracas o la ciudad que estime pertinente. ¿Esto será en busca de Diosdado Cabello? ¿Qué pasa con la figura de él que ha estado completamente ausente y en completo hermetismo durante estos últimos días? Lo que se espera, y uno deduce de las declaraciones de Estados Unidos, es que se espera que Diosdado Cabello, y al igual que el señor Padrino López, el ministro de Defensa, se entreguen o salgan de la línea de poder. Diosdado Cabello debería ser el primero. Recordemos que sobre el Padrino López y Diosdado Cabello también hay órdenes de detención que podrían justificar, dentro de la lógica estadounidense, una nueva intervención directa sobre Venezuela para su captura. En esta perspectiva, lo que Estados Unidos esperaría es que Diosdado Cabello y lo que corresponde a Padrino López salgan de la línea de control político que hay al interior de Venezuela, y eso debería estar pasando probablemente, lo que Estados Unidos espera, dentro de las próximas 48 horas. Guillermo, y por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump no ha descartado también realizar una intervención militar en Colombia, ¿cierto? Fue bastante duro por los dichos de Petro, ¿cierto?, y aseguró que suena bien una invasión en Colombia. ¿Qué se puede esperar, cierto, en los escenarios que tiene Colombia actualmente, Cuba también? ¿Podrían haber nuevas intervenciones en estos países? Sí, efectivamente, esa es la amenaza que colocó Donald Trump sobre la mesa, donde le dice directamente a Gustavo Petro a que se cuide, entre comillas, el trasero, porque efectivamente Donald Trump, y lo que está viendo sobre la administración que él dirige, que la producción y distribución de drogas hacia Estados Unidos proviene de Colombia y de México, y entre medio está Cuba, que es un facilitador y un país dependiente de Venezuela, que probablemente, o sea, no probablemente, sino con toda certeza, son los próximos objetivos de la administración de Donald Trump. Eso incluye de una forma un poco más velada, pero igualmente directa, al propio México, donde hay una serie de carteles que son los que controlan México, según Donald Trump, y de donde surge la droga que entra a Estados Unidos. En consecuencia, Donald Trump lo que está haciendo es tomar control absoluto de la zona del Caribe, de la zona que ellos consideran el patio tercero de Estados Unidos, y donde la influencia de Estados Unidos no puede ser cuestionada y constituye una advertencia muy directa, particularmente a China y a Rusia. Tras la captura también de Nicolás Maduro, Guillermo, se habla de traición, ¿cierto? No se vio una intervención muy activa tanto del ejército venezolano. Se habla de quizás una traición al interior de la cúpula chavista que finalmente termina con la detención y captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro. ¿Tú también lo ves así? Sí, también se ve de esa manera, es decir, de la forma limpia en la cual llegan las fuerzas militares que van cautelando, las agentes federales que hacen la detención de Nicolás Maduro. En definitiva, lo hacen de forma tan limpia de que logran no solamente, digamos, dejar ciego, sordo y mudo a todas las Fuerzas Armadas en términos de la capacidad de reacción en el ámbito de la defensa, que todo indica que el lugar donde estaba y fue capturado Nicolás Maduro fue en virtud de una información que proviene del círculo íntimo de Nicolás Maduro. Y eso probablemente tiene que ver con los Rodríguez, con Delcy Rodríguez, que aparece como la principal sospechosa de haber filtrado esa información, o de alguna otra persona del círculo muy directo de Nicolás Maduro que traicionó justamente la lealtad y que había justamente comprometido con Nicolás Maduro y que permitió el éxito de esta misión. Por otro lado, Guillermo, tú hablabas de Delcy Rodríguez, ¿cierto?, que ha sido finalmente la figura que se ha tomado el abanderado del régimen que se vive en Venezuela, ha sido la cara visible, ¿cierto?, tras la captura de Nicolás Maduro. Por otro lado, también Marco Rubio, ¿cierto?, en Estados Unidos ya confirmó que trabajarán con Delcy Rodríguez. Lo mismo, ¿cierto?, que dijo Donald Trump, que se apegue a lo que dicte bien Estados Unidos, ¿cierto? Esto
¿Es una especie quizás de traición o cómo se ve con respecto a las figuras de la oposición venezolana? Nos referimos a María Corina Machado, también Edmundo González. ¿Se espera que ellos regresen a Venezuela o se quedaron prácticamente como con los crespos hechos, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Porque finalmente no son las figuras que toman el poder, ¿cierto? Es Delcy Rodríguez quien está al mando ahora. Exactamente, y la razón por la cual se prefiere a Delcy Rodríguez y negociar con ella es porque tienen el chavismo y toda la estructura de poder alrededor de Nicolás Maduro, es la que controla todo el Estado, controla no solamente los ministerios, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el poder electoral que hay dentro de Venezuela. Es decir, hay un control absoluto desde el régimen a toda la institucionalidad, cosa que no tiene Corina Machado ni tiene la posibilidad de poder tomar ese control estatal que se requiere para poder normalizar el país en las lógicas que ha planteado Estados Unidos. En consecuencia, lo que hace Estados Unidos es negociar con Delcy Rodríguez para poder desarticular todo eso. Y eso implica también los colectivos chavistas y toda la estructura de seguridad y de inteligencia que estaba al servicio de Nicolás Maduro. Esos elementos son los que principalmente motivan a que se considere que Corina Machado no tiene la capacidad ni el respeto suficiente para poder asumir el control del Estado en Venezuela, y a su vez se considera de que parte importante de las capacidades o recursos humanos para poder tomar ese control está en el exilio, está fuera de Venezuela. Recordemos que hay cerca de 9 millones de venezolanos que están fuera justamente de su país y que deberían volver. En consecuencia, acá asume una transición que en su primera parte, ¿no?, en términos de lo que es desarmar la estructura de poder y de seguridad que se construyó alrededor de Maduro y que partió con Chávez, la va a tener que hacer Delcy Rodríguez. Y si no lo hace, Estados Unidos va a generar una intervención mucho más directa para que eso suceda. Guillermo, y quizás con esta intervención, ¿cierto?, de Donald Trump en Venezuela, estamos volviendo a ver quizás un cierto estereotipo de presidente estadounidense fuerte, como el que no veíamos quizás desde la época de Ronald Reagan. Sí, efectivamente, quizás deberíamos ir un poco más atrás en la historia. Lo concreto es que Estados Unidos ha asumido plenamente que su zona de influencia, su patio trasero, debe estar a servicio de los intereses estadounidenses, y que esos intereses los representa hoy día Donald Trump. Aquellos países que no estén dispuestos a aceptar todo ello no van a sufrir un ataque como el que se ha visto sobre Venezuela, sino que van a recibir un castigo que para cada economía de los países va a ser muy duro, que es el aumento de los aranceles de todos los productos que exportan hacia Estados Unidos. Los aranceles se han transformado en una herramienta de presión geopolítica o geoeconómica de la mayor relevancia, que ya se ha visto cómo funciona en otras partes del mundo y que ahora América Latina lo está viendo en términos muy directos y que lo va a seguir viendo en la medida en que los países no se alineen en términos concretos a los objetivos que está colocando Estados Unidos a los países de América Latina. Guillermo, y hay otra arista que nos mantiene a toda la región sin duda y a todo el mundo pendiente, ¿cierto? Porque son millones los inmigrantes venezolanos que se encuentran en distintas partes del mundo, en nuestro país, ¿cierto? En distintas partes de Latinoamérica, también lo vemos en Europa, en países como España, por ejemplo, ¿cierto? Que tienen han recibido bastantes inmigrantes venezolanos. ¿Qué se espera que efectivamente pase ahora? ¿Habrá algún retorno masivo a Venezuela? ¿Eso será efectivo o lo ves poco probable, ya que han pasado tantos años, ¿cierto?, que hay gente que ha hecho su vida prácticamente ya en otro país? ¿Qué se espera ahora con los millones de migrantes, ¿cierto?, que están en distintas partes del mundo? Primero es lo que va a pasar ahora, va a ser el intento concreto, y se espera que eso dure poco tiempo, aunque de poco tiempo estamos hablando al menos 3 o 4 meses, de tomar el control completo del Estado venezolano. Cuando eso vaya sucediendo, se va a tener acceso a todos los datos de los venezolanos, y ahí va a empezar la primera etapa de regularización de todos los inmigrantes que hayan salido, o sea, de todos los migrantes que hayan salido de Venezuela y cuyos antecedentes no están disponibles actualmente. Recordemos que tanto en Chile, en España y en otros países de América Latina hay una gran cantidad de venezolanos que no cuentan con los papeles porque los consulados de Venezuela en la actualidad no entregan su información, no entregan los papeles necesarios para que puedan tomar las visas para poder viajar o pasar por otros países y llegar a Venezuela. Es decir, tiene que haber una normalización del acceso a la información de los venezolanos que están en el extranjero, que permita dar los papeles, saber quiénes son, saber efectivamente cuáles son sus antecedentes penales que efectivamente puedan tener, y poder ir generando un retorno, yo diría, ordenado hacia Venezuela,
en conformidad a esos antecedentes. Y eso no va a ser efectivamente tan rápido como se espera, sino que va a ser un proceso gradual, donde además Venezuela deberá demostrar que se está recuperando económicamente bajo la lógica de Donald Trump, y que esa recuperación en definitiva se va a transformar en la práctica en un incentivo también para que retornen a Venezuela. Por otro lado, Guillermo, Latinoamérica, ¿cierto?, deberá actuar de una forma distinta, ¿cierto? Se deberá tomar esta posible migración masiva de regreso quizás a Venezuela de una forma especial. Por un lado, el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, ya conversó con el presidente de Perú, ¿cierto?, respecto a facilitar, ¿cierto?, una especie de corredor humanitario. ¿Cómo deberían actuar los distintos gobiernos de la región con este tema? Primero, yo diría que José Antonio Kast está haciendo una labor previa a subir el 11 de marzo. Esto requiere no solamente la voluntad política, sino que el acompañamiento de la burocracia para poder hacer un corredor humanitario que tenga fecha de inicio, fecha de término y los criterios con los cuales se va a permitir el paso de los migrantes venezolanos para normalizando sus papeles o antecedentes para que puedan pasar, y además un seguimiento que evite que se vayan quedando en cada país. Es decir, y hay venezolanos que van a regresar de Venezuela, deben pasar por Perú y asegurarse que pasan todo Perú, pasan todo Ecuador eventualmente, o directamente a Colombia y posteriormente a Colombia. Obviamente eso no va a ser muy fácil, más allá de la voluntad política y todo lo que es el ofrecimiento que se hace. Pero a su vez también debemos considerar que, dada la situación de Venezuela, probablemente se va a tener que definir si este corredor humanitario es solamente de una vía, es decir, para regresar a Venezuela, o de doble vía para aquellos venezolanos que desean salir de Venezuela a raíz de la situación o el cambio de régimen que se está desarrollando actualmente en Venezuela. Finalmente, una noticia que está en pleno desarrollo, si bien fue la captura de Nicolás Maduro durante este sábado, veremos este lunes lo que pasará, ¿cierto? Deberá comparecer ante la Corte neoyorquina a mediodía de este lunes 5 de enero, así que ahí nos vamos a mantener bien atentos a finalmente qué pase con Nicolás Maduro. Guillermo Holzman, analista internacional, muchísimas gracias por estar con Pura Noticia Matinal esta mañana. No, gracias a ti, Camila. Buena semana. Buena semana, nos estamos viendo. 9 de la mañana ya con 12 minutos. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 9 de la mañana con 17 minutos. Ya estamos de regreso en Pura Noticia Matinal para que sigamos revisando las informaciones de nuestro país, también por supuesto de nuestra región de Valparaíso, y las informaciones internacionales que tuvimos este fin de semana, un fin de semana bastante movido. Antes de presentarles a nuestro próximo invitado, los quiero invitar a que revisemos nuestros principales titulares. El presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, sostuvo un diálogo con el presidente de Perú respecto a la situación que vive Venezuela. Ambos concordaron en la necesidad de que haya una transición democrática en dicho país. Lautaro Carmona criticó la defensa que realizó el presidente electo José Antonio Kast a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, detención realizada por Estados Unidos. El timonel del Partido Comunista además respaldó la postura que tuvo el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, respecto a la situación de Venezuela, quien aseguró que sienta un precedente que es peligroso. Nicolás Maduro comparecerá a mediodía de este lunes ante el Tribunal Federal de Nueva York en Estados Unidos. Recordemos que el dictador venezolano fue capturado durante la madrugada del pasado sábado en Caracas. Donald Trump lanza una dura advertencia a Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Recordemos que la vicepresidenta venezolana es finalmente quien tomó el mando del régimen tras la detención del dictador venezolano, quien defendió, ¿cierto?, un cambio al interior del régimen y también la reconstrucción institucional del país. Aseguran que José Antonio Kast ya tendría por completo definido su futuro gabinete, el que asumirá este próximo 11 de marzo en nuestro país. Son fuentes cercanas quienes afirman que fue el propio presidente electo, fue el propio José Antonio quien lideró por completo este proceso.
Un macabro hallazgo de un cadáver en un camino que une las comunas de La Cruz y La Calera en nuestra región de Valparaíso sacudió dicho sector. La víctima estaba amarrada tanto de pies como de manos y presentaba un disparo en la cabeza. 9 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a conectar rápidamente con Juan Carlos Manríquez, quien es el abogado de la familia de María Ercira Contreras, la adulta mayor, ¿cierto?, que desapareció en la comuna de Limache. Esto fue el 12 de mayo del año 2024. Hay novedades respecto al caso de María Ercira, hay una respuesta un tanto inconclusa desde la Fiscalía y es por eso que vamos a hablar con el abogado de la familia. ¿Cómo está, abogado? Muchas gracias por conectarse con Pura Noticia Matinal durante esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes por el contacto. ¿Tenemos novedades en cuanto al caso de María Ercira? ¿Hay una respuesta a Fiscalía? Ustedes realizaron nuevas diligencias, solicitaron nuevas diligencias por parte de la Fiscalía. Si nos puede contar un poco cuáles fueron estas nuevas diligencias que ustedes habrían solicitado y cuál fue la respuesta que tuvieron desde la Fiscalía, la que tengo entendido que no los dejó contentos. Mire, nosotros tuvimos una reunión en la Fiscalía Nacional hace ya aproximadamente un mes, por orden del señor Fiscal Nacional y en coordinación con la señora Fiscal Regional de Valparaíso, doña Claudia Peribacic, para tratar distintos aspectos de esta investigación. De esa reunión y luego de una comunicación oficial que nos hizo llegar el gabinete del señor Fiscal Nacional y en medio yo tuve una invitación muy amable de la señora Fiscal Regional para tratar este y otros temas, se dictaron dos líneas nuevas de acompañamiento y de reforzamiento. La primera, la entrega de diligencias específicas y determinadas que conviene mantener en reserva un grupo especial de la PDI que aún no se ha constituido, entendemos, y debiera constituirse a la brevedad porque cada día que pasa el sitio del suceso se perjudica más y estas demoras y lentitudes lo único que hacen es causar otro daño a la investigación. Y en segundo lugar, la incorporación del grupo particular Los Topos de conocida experiencia en ubicación de personas desaparecidas, bajo escombros o enterradas, por los equipos y experiencia que ellos tienen. Ambas diligencias fueron dispuestas, notificadas, no se han llevado a cabo aún. Nosotros esperamos que se lleven a cabo pronto. Y respecto de otras peticiones que en su minuto había levantado también la familia, luego de volver a conversarlas, hemos estimado que lo más razonable es esperar el avance de estas diligencias. Si estas no dan resultado o simplemente vuelven a trabarse, entonces haremos otras peticiones. Abogado, si me puede dar un minutito, 9 de la mañana con 22 minutos, que estamos con una información de último minuto, nos llama la contingencia. Un minutito y regresamos. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Una etapa del traslado. 9 de la mañana con 23 minutos, hora local de nuestro país. A esta hora están trasladando a Nicolás Maduro hasta el Tribunal Federal de Nueva York en Estados Unidos. Recordemos que durante las próximas horas deberá comparecer junto a su esposa, ¿cierto?, Cilia Flores, quien deberá comparecer también ante el Tribunal Federal de Nueva York. Estamos en vivo y en directo con estas imágenes desde Estados Unidos. Esto es gracias a la gentileza de TN en Argentina, el canal Todo Noticias de Argentina, que nos tiene estas imágenes en vivo y en directo desde Nueva York. A esta hora ya están trasladando a Nicolás Maduro para comparecer ante el Tribunal Federal de Nueva York. Recordemos que el dictador, bien digo, venezolano, fue capturado por Estados Unidos durante la madrugada de este sábado en Caracas y posteriormente fue trasladado hasta suelo estadounidense. Ya está en Nueva York y deberá comparecer esta jornada. A mediodía se espera que sea esta audiencia en el Tribunal Federal de Nueva York. Estas son imágenes completamente en vivo y en directo, donde están trasladando a Nicolás Maduro hasta el Tribunal Federal de Nueva York. Esto será a mediodía de Estados Unidos, lo que corresponde a las 2 de la tarde de hora local. A las 14 horas deberíamos ver que comparezca, ¿verdad?, Nicolás Maduro ante el Tribunal Federal de Nueva York. Último minuto. Último minuto. Último minuto.
Muchas gracias, abogado. Disculpe por esta intervención, ¿cierto? Estamos con los ojos puestos en Estados Unidos y la situación que atraviesa Venezuela, pero vamos a regresar rápidamente hasta la comuna de Limache, hasta nuestra región de Valparaíso, ¿cierto? Hablábamos de esta nueva diligencia, ¿cierto?, que ustedes esperan que realice la Fiscalía en el caso de María Ercira Contreras. ¿Qué novedades esperan ustedes de forma concreta para los próximos días? Primero, esperamos que, habiéndose admitido la querella de la Municipalidad de Limache por orden de la Corte, también obtengamos cooperación, colaboración directa del municipio. Lo segundo, esperamos que prontamente se constituya ese grupo especial investigador que nos ha dicho la Fiscalía Nacional y que la PDI entonces pueda reforzar lo que ha ocurrido hasta ahora. Y eventualmente, si es que, repito, esa línea de trabajo no otorga resultados claros o simplemente no se otorga una medida diferente o una mirada distinta, entonces seguramente la familia va a volver a pedir alguna otra diligencia o un nuevo reforzamiento o eventualmente algún cambio. En segundo término, esperamos que la labor de los topos en terreno, con su experiencia, y reitero, a pesar de todo el tiempo que lamentablemente ha pasado, de las tardanzas, de las digamos, obstaculizaciones que hemos tenido durante el avance de esta causa, puedan otorgar algún otro resultado eficiente en un corto plazo. De tal manera que esperamos que estas notificaciones se conviertan en acciones muy pronto. Abogado, por otro lado, este 12 de mayo, ¿cierto?, se cumplen ya 2 años de la desaparición de María Ercira desde el Fondo Las Tórtolas en Limache. Son 2 años donde la familia ha vivido en completa incertidumbre. Bajo el punto de vista de ustedes, ¿cierto?, como familia, de usted como abogado, ¿cierto?, de la víctima, ¿qué esperan que cambie para este año? ¿Qué esperan tener me imagino que antes de esta fecha esperan tener algún tipo de respuesta, algún tipo de novedad acerca del caso? ¿Qué expectativas tienen a puertas, ¿cierto?, de que se cumplan 2 años de la desaparición de María Ercira? Y si tienen previsto algo, ¿cierto?, algún resquicio, quizás algún tipo de demanda, querella, algo visto para los próximos meses, ¿cierto?, de no haber respuesta en cuanto a la desaparición de María Ercira. Primero queremos esperar el resultado de estas nuevas diligencias, ver, reitero, si van a ser eficientes. En segundo lugar, esperamos que se haya hecho también una revisión y una autocrítica en todo aquello que no se hizo correctamente, se hizo tardíamente, se hizo mal, o definitivamente se hizo por negligencia, desidia o torpeza, que haya podido producir la pérdida de evidencia relevante. Y que evidentemente, si es que esto fue así, estos protocolos cambien y que nadie tenga que volver a sufrir estas imprecisiones, condiciones o negligencias, reitero, que pudo haber sufrido esta familia. En tercer lugar, nosotros esperamos respuestas también concretas, porque si bien es cierto el tiempo pasa, en otras materias las investigaciones que se hacen con verdadera voluntad, con ganas, con profundidad, otorgan resultados después de 30, 40 o 50 años. Nosotros esperamos no tener que esperar ese tiempo, pero sí creemos que ya es un plazo más que razonable para poder obtener estas respuestas. Nosotros sabemos y tenemos mucha información que hemos otorgado en análisis directo también a la Fiscalía, que merece un refresco, una nueva mirada. Y creemos que de allí, reitero, una voluntad real de avanzar y profundizar en determinadas líneas, la verdad está pronta a salir. Ya sabemos muchas cosas de gente que ha mentido, que ha faltado la verdad, gente que ha dicho las cosas a medias. Bueno, y queremos que la Fiscalía las esclarezca. Esperamos que el próximo contacto que tengamos, Juan Carlos, sea cierto para dar una noticia, aunque sea que traiga calma a la familia de María Ercira, ¿cierto? Esperamos tener resultados durante los próximos días. Así es, cualquiera que él sea, por duro que sea, ya es hora de tener respuestas. Y es hora también de darle la tranquilidad, ¿cierto?, a toda la familia de María Ercira, a que corte esa incertidumbre de dónde efectivamente está María Ercira. Así que ahí nos vamos a mantener conectados. Muchas gracias, Juan Carlos Manríquez, quien es abogado de la familia de María Ercira y por supuesto también de la víctima. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar esta mañana con Pura Noticia Matinal. De nada, muchas gracias a ustedes. Buena semana. 9 de la mañana con 29 minutos. Llegamos al término ya de este Pura Noticia Matinal. Les agradezco
como siempre, por su sintonía, y recuerde que usted nos ve, nos escucha y también nos lee, porque son las noticias como a ti te gustan acá en puranoticia.cl. Mi nombre es Camila Rata y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal. Quedamos completamente informados de todo lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. La agenda del día te la contamos primero. Sigue con nosotros, nos ves, nos escuchas y nos lees. Somos puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia Matinal. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten